Hola, buenas tardes. En nombre del Instituto Nacional de Innovación Agraria, les doy la cordial bienvenida y continuando con la presentación de los trabajos de investigación para el Simposio de Jóvenes Investigadores, y quienes habla en esta ocasión es el biólogo John Jairo López Rojas, egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y con una maestría en Ecología y Manejo de Recursos Naturales en la Universidad Federal de Acre, en Brasil. A continuación presento el trabajo titulado Historia natural de Hydrocephalus castañicola Anura illide con descripción de canto de anuncio y nuevos datos de distribución. Teniendo en cuenta que este trabajo ha sido presentado ya a la revista Tropical Biodiversity y está esperando ya la revisión por pares. Este trabajo consta de trabajo de campo de aproximadamente 10 años y existe una parte en el trabajo en la cual mencionamos sobre las desovas, el desarrollo de los renacuajos. Ese trabajo se realizó entre el 2009 y el 2012. Bien, eh, considerando esos detalles, tendríamos que mencionar sobre la diversidad de modos de reproducción que presentan los anfibios, ¿no? Y bien sabemos, la Amazonía presenta una gran heterogeneidad de ambientes y cada especie ha evolucionado según la necesidad. Por ejemplo, eh, considerando especies arborícolas, ellos colocan sus huevos en hojas del follaje, de arbustos, ¿no?, a una determinada altura. Otras especies que son exclusivas del suelo colocan sus huevos en las hojarascas, y otras especies que son también de hábitat de suelo también colocan sus huevos en follajes o bien en hojarascas mismo. Asimismo, esta forma de desarrollar estrategias para supervivencia, interacciones interespecíficas de las especies, ha permitido el uso de fitotelmas en diversos tipos de ambientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las castañas, muy utilizadas por especies, por ejemplo, los dendrobatídeos. Tenemos el bambú, utilizado por diversos tipos de especies, no necesariamente anfibios, y que colocan sus desovas aquí. Algunas especies también que utilizan las bromelias. Sea cual sea el fitotelma utilizado, en este caso nos hemos centrado en la reproducción por bambú. Hemos hecho un experimento en bambú, ¿no?, en el suroeste de la Amazonía. Y conocemos que la especie Hydrocephalus castañicola, ¿no?, presenta reproducción en cápsulas de castaña, en culmos de bambú, ¿no? Y esas estrategias han permitido generar nuestras preguntas de investigación, ¿no?, porque queremos saber la asociación interespecífica en esos ambientes, tanto en bambú como quizás en castañas y en otro tipo de ambiente que pueda coexistir, ya que también no se conocía el canto de anuncio e informaciones de su distribución. Este trabajo se llevó a cabo en la Fazenda Experimental Catuaba, ubicada en el municipio Senador Guiomar, en Acre, perteneciente a la Universidad Federal de Acre, y en la Fazenda Bonal, en un fragmento de casi 1000 hectáreas, a 30 kilómetros de la Fazenda Experimental Catuaba. Estas dos áreas de estudio se caracterizan por tener bosque abierto de bambú de la especie Guadua bauri, ¿no? Entonces, presentan además vegetación primaria, bosques secundarios, purmas y áreas circundadas por pastizales, una de las partes rojas que vemos acá, por ejemplo. En la Fazenda Bonal se hizo trabajos de desova,
en recipientes que almacenan látex de EVA, la silencia, la jeringa, ¿no? En cuanto a la metodología, se hizo un experimento. La intención era saber la preferencia de altura, de posición. Para eso se requería especies de bambú, de más o menos 2000 culmos de bambú por hectárea para testear la altura de preposición. Para eso se seleccionaron 57 culmos perforados y 57 culmos cortados. Fueron proporcionados, ¿no? Queríamos saber cuál de esos tipos de bambú utiliza la especie. Sin embargo, debido a la naturaleza de la mortalidad que presenta el bambú, esta tiende a quebrarse fácilmente por cuestiones climáticas naturales, ¿no? Puede caer una rama y se quiebra fácilmente. Entonces lo que pudimos medir fue la tasa de ocupación. Los muestreos, como les decimos, han durado casi una década, pero la parte de desova se muestreó entre enero de 2009 y marzo de 2012. Hemos verificado la ocurrencia del hábitat, ¿no? Tanto en bambú muerto como vivo. Preferencia por altura, a qué altura la especie ocupaba más, ¿no? Según su tipo de actividad, y el tamaño de la desova, o en qué época del año ocurren la reproducción de esta especie. También se realizó análisis de canto de anuncio. Para eso se utilizó un grabador portátil de la marca Sony, el modelo ICX50 digital, y se configuró el formato, un WAV en canal mono a 44.1 kHz y 16 bytes de resolución. Se seleccionaron las mejores grabaciones y se analizaron, o mejor se limpiaron los ruidos con el programa Raven Pro 1.6.1 con una ventana de Hang al 50% de superposición y 512 puntos de resolución de la transformación rápida de Fourier, más conocido como FFT. Asimismo, los oscilogramas y los espectrogramas fueron graficados en R en la versión 3.6, ¿no? Y con el paquete SafeWave, la versión 2.1.6. Entre los parámetros utilizados fueron el canto, ¿no? Cuántos cantos se realiza en un minuto, la duración de dichos cantos, los intervalos que están entre los cantos, entre el inicio y el final de cada canto, ¿no? Cuántas notas presenta cada canto, asimismo qué duración presenta cada nota y los intervalos entre las notas, así como también la frecuencia dominante. Para cada parámetro se calcularon las medias de dispersión, tanto el máximo, mínimo, la media y la distribución estándar. Además hicimos una distribución geográfica de datos ya de publicaciones previas, ¿no? Y asimismo datos de campo y análisis de especímenes de las colecciones de museos de la UFAC, de la Universidad Federal de Acre y la Universidad Federal de Río de Janeiro, con el programa ARGIS 10.5. En cuanto a los resultados, se pudo notar que hay diferencia, ¿no? Hay un dimorfismo sexual en cuanto a longitud hocicocloaca. Los machos, la figura A, B y D son machos, ¿no? Y el resto son hembras. Aquí, por ejemplo, los machos tienen un promedio de 47.77 milímetros
y las hembras presentan 53.4 milímetros, ¿no? Son relativamente mayores. En cuanto a las desovas, esta especie tuvo una afinidad con la época lluviosa, no tanto las desovas como el número de huevos, ¿no? Obviamente están relacionados. Mientras más grande sea la desova, es mayor era el número de huevos, ¿no? En total, en los 3-4 años de muestreo en cuanto a reproducción en base de Sheringa, se pudo constatar que, que variaban, ¿no? El número, la cantidad de huevos, que estaba entre 77 a 138 huevos, con un promedio de 50 huevos por desova, ¿no? También podemos constatar que hubo canibalismo en cuanto a los renacuajos. Esta característica fue constatada porque en algunas deposiciones, como podemos ver, hay sedimentos en el fondo, ¿no? Estas son castañas abiertas, son los bambús, hay huecos de árboles también. Entonces, estos son lugares donde normalmente puede ocurrir para deposición de huevos de esta especie, ¿no? Y la altura de ocupación de esta especie varía entre 50 centímetros a 4 metros, y en unas ocasiones se encontraron machos vocalizando entre 1.5 y 2.5 metros. Cabe mencionar que estas especies colocan huevos, ¿no? Preformados o renacuajos preformados, ¿no? Y los renacuajos que son más grandes o ya han crecido son los que van a consumir estos renacuajos pequeños, ¿no? En algunas ocasiones hemos encontrado 5 renacuajos alimentándose, ¿no? de los detritos y obviamente de los renacuajos de menor tamaño que se refugian dentro del sedimento del fitotermo, ¿no? En cuanto a la actividad del canto, esta especie canta o vocaliza desde ya casi de las 5 de la tarde hasta aproximadamente 2 de la mañana, ¿no? Tiene un buen rango de actividad, pero el mayor pico de actividad ocurre entre las 8:30 y 10:30 de la noche. Nosotros hemos analizado 117 cantos, ¿no? Con una tasa de repetición de 23.4 cantos por minuto. Cada canto tiene una duración de 0.77 milisegundos, ¿no? Cada canto tuvo entre 7 y 2 notas, entre 2 y 7 notas, ¿no? Como vemos acá, aquí hemos seleccionado 5 notas de un canto y esta es una sola nota, ¿no? Cada nota tuvo una duración de 283 y 74 milisegundos. En cuanto a distribución, tenemos que la localidad tipo se encuentra en esta parte y la faceta experimental 14 se encuentra aquí. Hemos ampliado la distribución tanto para la zona de Perú como para la zona más alejada de Amazonas, ¿no? Y de la referencia de la localidad tipo en Bolivia. En cuanto a conclusiones, algunos factores que han contribuido para el mantenimiento de estos céfalos caseícolas, ¿no? Las desovas son grandes, pueden llegar hasta 170 huevos, ¿no? Aproximadamente. Tienen una tasa alta de capacidad de retención en agua de los culmos de bambú durante las lluvias y facilidad de nidos cuando el bambú es quebrado,
Mayor cantidad de sitio de reproducción disminuye la competencia al no mostrar preferencia por altura de posición de renacuajos y tiene una gran plasticidad reproductiva. Esta especie se puede encontrar en culmos de bambú desde 50 centímetros a 4 metros. Podemos encontrar incluso en huecos de árboles para evitar competencia interespecífica o intraespecífica durante la época reproductiva. Asimismo podemos encontrar desovas en nidos de castaña, ¿no? Entonces eso es básicamente nuestra investigación y en nombre del Instituto Nacional de Innovación Agraria les agradezco por su atención. Muchas gracias.